Bueno, hola, primero me presento, soy David López Negredo, soy residente de tercer año de radiodiagnóstico en el Hospital Clínico de Zaragoza. También estoy realizando mi tesis doctoral sobre el cáncer de mama. Hoy vamos a hablar un poco en conmemoración con este Día Mundial contra el Cáncer del pasado 4 de febrero y queríamos habilitar un pequeño espacio, pues para hablar sobre el cáncer infantil y darle la visibilidad que merece, ¿no? Siempre desde el punto de vista del radiodiagnóstico veremos un poco cómo son las exploraciones. De forma general, no pretendo con esta charla especificar mucho sobre términos radiológicos, sino tener una visión global de nuestro trabajo como radiólogos, de cómo podemos ver el cuerpo por dentro sin necesidad de abrirlo, ¿no? Un poco lo que siempre me gusta hablar del gato de Schrödinger. Y nada, yo espero que sea productivo para todos. La primera diapositiva que quería incluir antes de ver un poco el índice es hablaros un poco de los orígenes de este día, ¿no? Que se remontan al 4 de febrero del año 2000 en París, que se establecieron pues una carta en la cual se habló sobre investigar y prevenir el cáncer, mejorar la atención al paciente, aumentar la concienciación y también, por supuesto, movilizar a la comunidad. Por eso, desde ese día hasta este pasado 4 de febrero, se incluye el Día Mundial contra el Cáncer. Aquí os dejo un poco el índice de lo que vamos a ver. Vamos a pasar, pues eso, desde un poco de los datos clave, un poco más superficial, sobre todo los cánceres infantiles, cuáles son los más frecuentes, y luego nos centraremos a nivel más radiológico sobre estas entidades, destacando los principales y que yo creo que pueden ser los más útiles. También aprovecho, como en otras ocasiones que si habéis visto alguna charla mía, a recordaros, para los que no me conocéis, que soy una persona bastante dispersa, entonces tiendo un poco a perder el hilo y a perder la concentración. Me suele pasar en muchas charlas, ya no que doy, sino que también recibo, entonces me gusta hacer un pequeño break de vez en cuando para contaros algún dato curioso sobre medicina que sea interesante, y así yo creo que todos relajamos un poco y captar mejor los conceptos. Por eso os pongo la imagen de Sheldon, porque soy súper fan también de Big Bang, y cada vez que metamos así algún dato curioso, lo pondré. Bueno, David, pues vamos perdona a que te ver. interrumpa. Sí. Discúlpame. Si en algún momento quieres que abra los micros de los participantes porque quieras interactuar, solo tienes que decírmelo y les doy paso, ¿vale? Vale, de perfecto. momento los tengo cerrados. Vale, gracias, Maika. Bueno, pues vamos a empezar un poco con los datos clave, como hemos hablado, del cáncer infantil. A nivel de epidemiología, aquí tenéis una tabla en la cual se ha visto sobre los cánceres más frecuentes entre los 0 y los 14 años de edad durante muchos años, que fue desde 1980 hasta 2021. Como podéis ver, el cáncer más frecuente es la leucemia en la población infantil, seguido por los linfomas, los del sistema nervioso central, simpático. Entonces, vamos a seguir nosotros este orden de frecuencia para ir viendo las diferentes patologías a nivel radiológico. Aquí tenemos una curva de Kaplan-Meier en la cual vemos esa progresión positiva de la supervivencia en el cáncer infantil. Vemos cómo va progresando adecuadamente, ¿no? Podemos decir que la supervivencia va aumentando a lo largo de los años cuando vamos pues, teniendo mejores tratamientos, mejores formas de diagnosticar más precisos. Entonces, es un dato positivo a destacar respecto a esta patología. Vamos a ver ahora las neoplasias más frecuentes y su comportamiento a nivel radiológico. Comenzaré pues, con unos pequeños datos muy superficiales para ponernos al tanto con la enfermedad, unos conceptos básicos de fisiopatología, porque tampoco quiero abrumar a nadie y que simplemente tener pues, un concepto global y que sea útil para todos. Vamos a empezar con la leucemia linfoblástica aguda. El concepto de una leucemia al final son células, neoplasias hematológicas en las cuales células inmaduras, a las que llamamos blastos y que normalmente tienden a diferenciarse mucho más, pues no lo hacen y se reproducen siendo esos blastos. Entonces, ¿dónde lo hacen? Pues dentro de la médula ósea. Al crecer y crecer y crecer,
desplazan a las células sanguíneas que realmente ya están bien formadas y que son las que nos proporcionan pues, la adecuada viabilidad de nuestro cuerpo, las desplacen y las sacan de la médula ósea. Entonces tenemos una proporción muy alta de células inmaduras que no cumplen su función. A nivel epidemiológico, supone el 80% de todos los casos de leucemia que afectan típicamente a los niños. Son de 3 a 7 años la edad media en los que suelen aparecer. Y esta, en concreto, la linfoblástica aguda es la más frecuente. La clínica, bueno, pues es un poco inespecífica. Tenemos desde asintomático y ver alguna alteración analítica, como aparece la aparición de fiebre, patoesplenomegalia, debilidad. Os he puesto esta radiografía de tibia y peroné, en la cual vamos a ver algún hallazgo de la leucemia, si bien no son datos específicos, ¿vale? Al final los pacientes hay que mirarlos en su conjunto, valorando historia clínica, valorando diferentes pruebas analíticas para llegar a un diagnóstico certero. Sí que me gustaría destacaros, veis que he señalado una línea radiolucente negra en la parte superior de la tibia. Es una banda radiolúcida metafisaria, que es uno de los hallazgos radiológicos más importantes, en los cuales eso ya nos tiene que hacer pensar un poco que ahí hay algún problema en la sangre, en la médula. Como podéis ver, en la parte más distal de la tibia vemos el hueso con una sensación como de apolillado, que parece que está medio comido, más negro de lo esperable. Esto es debido a que estos blastos que hemos hablado, estas células inmaduras, están llenando la casa de las células normales, por así decirlo, les está expulsando, está destruyendo esa casa y por eso vemos esas áreas negras de debilidad, sobre todo. Pueden aparecer también diferentes reacciones periósticas, pero normalmente en una leucemia nos encontramos características de este tipo, sobre todo en zonas donde más médula ósea alberga. Os he incluido también esta TC, en la cual os enseño y marco con flechas verdes los lugares donde típicamente la leucemia tiene más actividad, que van a ser lugares pues, donde más médula ósea haya. Como ya hemos hablado respecto a su fisiopatología, podemos ver que se encuentran en el fémur, en la pelvis, en el esternón. También les gusta bastante las vértebras, llegando a producir síndromes de Caudequina. Son, como digo, en esta patología en concreto debemos guiarnos un poco por el resto también del resto de información que tenemos sobre el paciente. Pasamos al linfoma. El linfoma es una neoplasia que surge de los linfocitos y puede limitarse o no al sistema linfático. Se subdivide de forma general, aunque hay varias clasificaciones que ahora veremos, en Hodgkin y no Hodgkin. Normalmente los no Hodgkin tienen peor pronóstico y suelen ser niños más pequeños, de 0 a 14 años. En cuanto al Hodgkin, mejor pronóstico en general y se limita a una franja, aunque ya sabemos que estos son medias, de 15 a 19 años. La clínica normalmente vienen porque, oye, pues me ha crecido aquí un ganglión, antes no lo tenía, de forma un poco alarmante, ¿no? Hay veces que vienen o por cansancio, astenia. Hay veces que estas adenopatías, estos ganglios muy hinchados, no son externos, sino internos a nivel mediastínico. Entonces comprimen la tráquea, comprimen la vena cava. Hay que tener en cuenta todos estos datos. Los síntomas B, ya sabemos, fiebre, sudores, pérdida de peso. Y la OMS en 2022 sacó una clasificación que en vez de hacer esa subdivisión en Hodgkin o no Hodgkin, pues lo dividió en función de tipo de células que se encuentran. La más frecuente, linfocitos B, y seguido por los T y los natural killers. Aquí, en los hallazgos en la imagen, vamos a ver diferentes pruebas. Aquí tenemos una radiografía de tórax posterior anterior, en la cual llama la atención que esa parte superior mediastínica está más ensanchada de lo esperable. Os he marcado con una línea azul una línea que nosotros solemos medir, que es la línea paratraqueal, en la cual cuando hay algo ahí que está creciendo, se ensancha. Como vemos, hay mucha diferencia, es una línea bastante larga, debería ser menos de la mitad. En el linfoma es muy importante la TC porque es un papel fundamental para esta edificación. Tenemos que ver los ganglios, dónde se sitúan, si hay uno suele haber más, entonces es fundamental buscar. De hecho, aquí veis, os he traído un poco las imágenes, cómo se comporta en la TC para entender un poco mejor las placas de tórax, que son bastante complicadas, la verdad. Y como podéis ver, las flechas verdes marcan unos nódulos hipodensos
que son adenopatías mediastínicas, que dan esta imagen en la radiografía. En una imagen axial, en la parte inferior, vemos esas adenopatías que tienden a captar en el PEC-TAC y nos hablan pues, de que hay un metabolismo que nos habla pues, de que normalmente en este contexto va a ser maligno. Como os he dicho, también leucemia y linfoma pueden afectar a la médula ósea. Aquí podemos ver una resonancia en la cual se identifica una masa de partes blandas que ha destruido por completo el cuerpo vertebral del E1 y que se extiende hacia la médula. Y es una de las posibilidades que puede producir un síndrome de cauda equina. Aquí tenemos un PEC-TAC a la izquierda y a la derecha os he puesto los cortes más o menos del escáner. En la parte superior, con las flechas verdes, vemos un conglomerado adenopático bastante marcado en el lado izquierdo y algo también en el derecho, pero el izquierdo, que son adenopatías, que luego lo vemos también en el escáner. También es muy característico esas adenopatías retroperitoneales, interaortocavas, paracavas izquierdas. Y con las flechas amarillas vemos esos conglomerados adenopáticos también inguinales. El linfoma hace grandes masas, grandes adenopatías por todo el cuerpo, por eso destaco la importancia tanto del escáner como del PEC-TAC. Vamos a pasar ahora a hablar un poco de los tumores del sistema nervioso central, que hemos visto que son los terceros en frecuencia y se basan en mutaciones de celulares encefálicas y medulares. A nivel epidemiológico tenemos diferentes tipos, claro, en función un poco de la estirpe celular, siendo los más frecuentes el astrocitoma y el segundo el meduloblastoma, que será en los que nos centremos a continuación. La localización suele, y como todo en medicina, suele depender de la edad. Los tumores del sistema nervioso central, tanto en menores de 3 años como en mayores de 10 años, se suelen situar por encima del tentorio, por encima del cerebelo, para que nos entendamos, y en cambio los de los 3 a 10 años suelen ser infratentoriales. Bueno, la clínica, pues también inespecífica, puede ser asintomática, pero también puede aparecer dolor de cabeza, mareos, incluso ictus. Aquí os dejo, este es el tumor más frecuente en niños. Es un astrocitoma pilocítico. La mayoría de ellos son esporádicos y surgen en el cerebelo, pero en adultos o en niños ya más mayores podrían ser también supratentoriales. Este es típicamente infratentorial. Como dato curioso un poco, que el término pilocítico se refiere a las proyecciones digitiformes y alargadas de las células neoplásicas que adaptan sobre todo en anatomía patológica y, por supuesto, recordad las famosas fibras eosinofílicas de Rosenthal, que es un rasgo característico. Os he puesto 4 imágenes. Si vamos de izquierda a derecha, vemos una resonancia en un corte sagital, está en T1, en el cual vemos una masa quística infratentorial, como podéis ver en el cerebelo, con áreas un poco más hipointensas y zonas de menor intensidad, que vamos a pasar a ver en T2, en el cual la masa como tal se comporta de forma hipointensa, y con áreas más periféricas, más blancas, que nos va a hablar pues, de edema, nos va a hablar de áreas quísticas típicas de este tumor. La tercera es una secuencia FLAIR en la cual nos destaca un poco el edema, el movimiento que realizan las células. Pues aquí vemos cómo de forma periférica brilla mucho, ¿no? Para que nos enteramos, es hiperintenso y nos habla un poco del edema vasogénico que producen los tumores. No solo este, en general lo producen, pero nosotros siempre realizamos varias secuencias para tener la mayor información posible. Y por último tenemos una T1 con contraste, que es donde se suele poner el contraste en las secuencias T1, que vemos un área quística, la flecha verde está señalando el tumor y el área quística sería adyacente a la misma, que lo vemos hipointenso. El siguiente tumor más frecuente es el meduloblastoma. Como concepto, el meduloblastoma es un tumor de crecimiento rápido que se forma en el cerebelo. Los meduloblastomas se suelen diseminar por el líquido cefalorraquídeo a la médula espinal, pero también a otras partes del encéfalo. Una fisiopatología básica, para que lo entendamos mejor, es que el crecimiento de estos tumores suele ser muy celular y muy rápido. Y esto explica una clínica también relativamente rápida. Normalmente la clínica aparece en pocas semanas, con características que suelen ser dominadas por la presión intracraneal elevada, lo que conocemos como hidrocefalia obstructiva. También dolores de cabeza que aumentan al agancharse, la cervalsalva, al final todo nos orienta un poco que hay algo de hidrocefalia. A la izquierda vemos una TC
os he señalado también con flecha roja, vemos una lesión sólido-quística infratentorial en el cerebelo que está comprimiendo el cuarto ventrículo. Justo la flecha roja marca el cuarto ventrículo que está colapsado, por lo que provoca una hidrocefalia triventricular. Vemos una dilatación de tanto los ventrículos laterales como del tercer ventrículo. A la derecha, marcando la flecha verde, tenemos una resonancia sagital en T1, en el cual vemos cómo la masa cerebelosa comprime el cuarto ventrículo y hace que se dilate un poco el acueducto de Silvio, el tercer ventrículo y ambos ventrículos laterales, que es lo esperable a nivel fisiopatológico, ¿no? En medio os he puesto con una flecha azul y muy pequeñito una difusión en la que vemos áreas blancas que al final, áreas hiperintensas que nos van a hablar de que hay una restricción a la difusión que nos está transmitiendo que hay células de un comportamiento más maligno. Vamos a pasar a los tumores del sistema nervioso simpático. Me voy a centrar solo en uno. No quiero tampoco que sea esto excesivo. Como os he dicho, quiero que sea algo más general y que podamos todos entender las cosas bien. Entonces vamos a hablar del neuroblastoma. El neuroblastoma es un tumor de origen neuroblástico, es decir, de las células de la cresta neural durante la embriogénesis que formarán posteriormente el sistema nervioso simpático. Pueden aparecer en cualquier región en la que exista un sistema nervioso simpático, pero es característico y muy frecuente la localización suprarrenal. A nivel epidemiológico es el tumor neonatal maligno más frecuente y suele aparecer en niños bastante pequeños. Como podéis ver, es una media de 22 meses, son niños muy, muy pequeñitos. Lo más frecuente que nos solemos encontrar es una masa abdominal. Es verdad que como afecta al sistema nervioso simpático nos podemos encontrar otros como el síndrome de Horner, tos crónica o incluso también compresión medular. Os he puesto aquí más como de manera anecdótica el ITFR, que son los criterios de riesgo definidos por la imagen. Estos criterios son un conjunto amplio de criterios en los cuales posteriormente, por supuesto, se estudian con genética e histología, pero que se usan como para decir el mejor tratamiento para el paciente, también, por supuesto, valorando riesgo quirúrgico y pronóstico. Aquí os he traído varias imágenes del neuroblastoma, tanto en ecografía en la izquierda como en TC a la derecha. Os he marcado con una flecha verde en la ecografía que vemos ahí una masa heterogénea, ¿verdad? Tanto hiper como hipoecogénica, que desplaza el riñón. Que os lo he marcado con la flecha roja, da la sensación de que el riñón está ahí desplazado y que está siendo comprimido por esa masa de partes blandas. Podría haber un poco de ectasia de vía, puede producir alteraciones a nivel de compresión adyacente. En la izquierda vemos una TC tanto en plano como coronal arriba como axial abajo, en la cual vemos una masa de tejido blando ovalada, está bastante bien definida y lo que llama la atención es la marcada calcificación. La localización, vemos que está el riñón que está completamente comprometido abajo y está sobre este, entonces nos hace pensar que es el área suprarrenal izquierda. Es típico, como os digo, esas calcificaciones heterogéneas, que también suelen aparecer junto con la necrosis, que son esas áreas más hipodensas que vemos, más negras, en su parte central. Pasamos al retinoblastoma, es una entidad también bastante frecuente en niños, bueno, frecuente en cuanto a, más que frecuente, característica, porque es algo que durante la carrera siempre lo estudiamos y nos dan mucha importancia sobre ella, en el cual se basa en una mutación de las células nerviosas de la retina. A nivel epidemiológico es la neoplasia intraocular más frecuente en la infancia. Normalmente es unilateral, aunque también hay casos, hasta un 10%, que puede ser bilateral. Actualmente presenta un buen pronóstico siempre que recibe un tratamiento precoz y adecuado. Lo más característico es la leucocoria unilateral, que aparece cuando nosotros alumbramos la retina. Normalmente la vemos roja, que es como se tiene que ver, una retina sana, en este caso en el ojo derecho del paciente que tenemos. Pero cuando hay un crecimiento de las células nerviosas de la retina,
lo vemos blanco. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro y nos tiene que llamar mucho la atención. Los pediatras lo buscan mucho y es lo mejor para el paciente, sin ninguna duda. También se pueden producir desprendimientos de retina por ese crecimiento exofítico de estas células, disminución de la agudeza visual, como es lógico. Esta diapositiva os la he puesto sobre todo para deciros que un escáner no hay que hacerlo en un retinoblastoma. Hay veces que, por supuesto, si se hace un escáner por otra causa y vemos un retinoblastoma, pues fenomenal. Pero es importante no realizarlo ante una sospecha de retinoblastoma, porque el uso de la tomografía computarizada puede resultar en un mayor riesgo de neoplasias malignas y en concreto en este grupo de pacientes que son especialmente sensibles a la radiación. Por tanto, la prueba indicada y que la haremos ante una sospecha de retinoblastoma será una resonancia. Por aprovechar esta misma imagen, vemos que tiende a calcificar. Vemos una masa, ¿no? Sobre todo en el lado izquierdo, que tiende a calcificar y que nos tiene que hacer pensar, sobre todo en un niño, en que se trate de esto. En otros pacientes, pues pensaríamos en unas cosas diferentes. Aquí, esto es lo que se suele hacer y la forma adecuada de hacerlo, que nos va a dar mucha información, si vamos a realizar una resonancia. De izquierda, la primera imagen, vemos es una secuencia T1, en la cual os he señalado con una flecha roja la lesión. Es una lesión intraocular, hipointensa, en su mayoría hipoisointensa, que la localizamos en la región medial del ojo derecho. En verde os he señalado también una lesión, llamaremos, que tiene una forma diferente. De hecho, es hiperintensa en T1, lo que nos hablaría de un componente más hemático, y es lo que después vemos en la siguiente secuencia, en T2, que pierde intensidad de señal. Esto es un desprendimiento de retina hemorrágico asociado a ese crecimiento de masa intraocular, en este caso retinoblastoma. Sí, como hemos dicho, hay veces que suele asociarse y de hecho hay pacientes que vienen por un desprendimiento de retina y se les ve que tienen esta masa posteriormente en su estudio. Bueno, como ya hemos visto varias cosas, un poco de relax ahora, os voy a contar un dato curioso de los que me gustan y los podéis compartir hoy con quien queráis. Yo creo que, no sé, a mí me gusta hacerlo y yo creo que para todos un pequeño break es importante para no saturarnos. Pues os voy a intentar explicar un poco, no soy físico ni nada, pero bueno, por qué los ojos azules no existen, ¿no? Sabéis que el color de nuestro pelo, de nuestra piel, de nuestros ojos, por supuesto, depende de la melanina depositada en estos lugares. Simplemente deciros que la melanina es de un color marrón, ¿vale? En el cuerpo humano, de hecho, no existe ningún pigmento azul. Entonces, claro, dices, hombre, entonces, ¿por qué hay ojos azules? Bueno, pues la diferencia un poco radica en que el color, tanto de nuestro pelo y en este caso el depósito de melanina en nuestro iris, depende de la cantidad de melanina, no así que sea un tipo diferente de pigmento ni nada. Entonces, si tenemos un depósito alto, tendremos los ojos más oscuros, pero si se deposita menor cantidad, la melanina absorberá esa luz y emitirá una luz azulada, azul, que son los ojos azules que vemos, pero realmente no es que tengamos un pigmento azul dentro del ojo, es cómo se comporta ese pigmento hacia un impacto de luz. Y a mí me resulta impresionante y quería compartirlo con vosotros, claro. Así que ya sabéis que no hay ojos azules y así tenéis un dato curioso para contar con el café. Bueno, vamos a continuar con los tumores renales. Los tumores renales, hay muchos tumores renales, pero yo me voy a centrar en dos principales que van a ser el tumor de Wilms o Wilms, dependiendo quién lo diga. Yo os voy a decir los dos, así no hay problemas, que también se llama nefroblastoma. Igual uso mejor esa palabra. Y también hablaremos de la nefroblastomatosis. Ahora veremos un poco. He metido también el nefromesoblástico, pero solo como mención. No vamos a profundizar tanto porque no creo que sea el objetivo de la charla. A nivel epidemiológico, pues bueno, suponen el sexto puesto en la frecuencia de tumores infantiles. La clínica, pues masa abdominal, dolor, hipertensión, hematuria. Ahora veremos un poco su fisiopatología, que sí que nos justifican estos síntomas. El nefroblastoma es el tumor renal más frecuente y un dato importante y que siempre da gusto escuchar es que es el más curable en la infancia.
como siempre, depende cuando se diagnostique, el paciente, el pronóstico, bueno, pero es importante destacar que es el más curable de la infancia. Hay veces que es bilateral. El pico máximo de edad suele ser entre los 3 y los 4 años y por encima de los 5 años es bastante más raro encontrarlo. Normalmente suelen ser asintomáticos, en 2/3 de los casos lo es, y simplemente en una exploración pediátrica normalmente se ve una masa fija, dura en el flanco, destacando que es importante que no cruza la línea media, que eso que nos lo diferenciará con el neuroblastoma, que hemos visto que él sí la cruza, y hay veces que sí, claro, que da síntomas. Dolor, lógicamente, es un tumor grande que crece y produce dolor. La hipertensión arterial, normalmente, si te comprime la arteria renal que se encarga de todo el funcionamiento de la presión arterial, pues va a dar como síntoma la hipertensión arterial. La hematuria son grandes cánceres que pueden comunicar con los cálices renales, emitiendo células sanguíneas por ahí y saliendo por orina. Varicocele es un tumor que tiende a invadir los vasos que están al lado, sobre todo en un tumor renal izquierdo. La vena renal es invadida ya sea por un trombo o por el propio tumor y eso genera que se produzca un varicocele en izquierdo, porque claro, sabemos que la vena gonadal izquierda drena en la vena renal. Si nosotros tenemos la vena renal, pues la gonadal se empezará a hinchar cada vez más y nos dará de forma secundaria ese varicocele. La policitemia se produce porque es un tumor que puede producir eritropoyetina, entonces podemos ver una policitemia. La localización más frecuente de sus metástasis es el pulmón. Realizaremos un estudio de impresión con el TC de tórax por este riesgo aumentado de metástasis pulmonares y destacar los factores pronósticos, estadio, histología, porcentaje de necrosis. Los factores de riesgo es la nefroblastomatosis, que ahora hablaremos posterior de ella, que son simplemente restos nefrogénicos que todos tenemos en nuestra época embriológica, pero que después perduran y que pueden malignizar. He puesto ahí con exclamaciones que no hay que biopsiarlo. Una biopsia tiene un alto riesgo de rotura de la cápsula renal. Y si hay una rotura de la cápsula renal, las células pueden salir y producir un aumento del estadiaje. Entonces, no hay que pincharlos. Os he traído lo primero, una radiografía simple de abdomen. Lo más importante de esto es que no se debe realizar una radiografía de abdomen si se sospecha de tumoración. No nos va a dar mucha información, o al menos nos va a dar información útil respecto a ese tema. No sé qué pensemos en una perforación similar, pero una placa no hay que hacerla de primeras ante una sospecha, porque como podéis ver, señalado con la flecha verde, vemos ahí un aumento, una zona más densa que nos hace pensar en una masa de partes blandas, pero que no nos da más información. Vemos que no sobrepasa la línea media y que desplaza todas esas asas hacia el lado derecho del paciente. Esta radiografía se descubrió que tenía una masa de partes blandas de forma incidental. Esto ya es un poco más concreto. Vamos a hablar de la ecografía. La ecografía es un examen, la verdad, que muy útil y en casi todas las situaciones es la investigación principal que usaremos de elección. Es útil localizar la masa en el riñón y también distinguirla de otras causas de masas renales, como puede ser, por ejemplo, una hidronefrosis. Muchas de las características que vemos en la ecografía también se pueden ver en TC o en RM, con algo más de precisión, pero es que la ecografía en este caso de los nefroblastomas es bastante útil. Se puede usar incluso para estadificar y en protocolos de tanto de América del Norte como de Europa se usa también la ecografía. Os he señalado en el lado izquierdo con una flecha azul, vemos una masa hiperecogénica más blanca que no está demasiado bien delimitada en el riñón. En la fotografía de al lado os he señalado con una flecha verde un puntiforme hiperecogénico que suelen ser calcificaciones y con una flecha roja un área anecoica que normalmente son áreas quísticas que normalmente hacen referencia a necrosis. Esos tumores de rápido y gran crecimiento, muy celulares, que tienden a necrosar y al final cuando se necrosa algo también posteriormente tiende a calcificar. En general, no en este caso, en eco vemos masas de bordes lisos que pueden invadir estas estructuras vasculares adyacentes. Es importante que revisemos bien las estructuras vasculares abordables que tenemos. Entonces, con la ecografía podemos obtener un diagnóstico bastante certero. Aquí tenemos una tomografía
en el que vemos que, señalado con la flecha verde, cómo esa masa desplaza por completo al riñón derecho, que es lo que estoy señalando con la masa verde, y vemos una masa en general no demasiado densa, con esas áreas más hipodensas en su interior que hemos comentado que son áreas de necrosis, y también vemos alguna pequeña calcificación, alguna un pelín más pontiforme. Decir cuando hacemos normalmente el estadiaje y vemos el tórax, que alrededor de un 10 o un 20% de los casos presentan ya metástasis pulmonares en el momento del diagnóstico. Como otro tumor renal, hablaremos de la nefroblastomatosis, que hemos visto que al final tener una nefroblastomatosis puede provocar tener posteriormente un tumor de Wilms. Simplemente hace referencia, nefroblastomatosis per se no nos está indicando malignidad como tal, nos está diciendo que en los riñones existe la presencia de restos nefrogénicos que se dividen de forma incontrolada. Cuando estamos en gestación intraútero, pasadas las 36 semanas, las células del blastema metanéfrico, que son las células que se encargan de formar el riñón, después desaparecen una vez que ya está formado, pero hay veces bastantes que se quedan en el riñón. Muchas veces pues se vive toda la vida con ellas y no nos pasa nada, pero otras veces se empiezan a reproducir y es lo que conocemos como nefroblastomatosis. A nivel epidemiológico suelen ser niños pequeños y destacar que el 1% de los lactantes, aunque no haya presenten síntomas en su vida, tienen restos nefrogénicos, pero como os pongo, solo un pequeño grupo desarrolla esta entidad. Normalmente se diagnostica intraútero o posteriormente como dolor más en flanco. A la izquierda tenemos una ecografía, os estoy señalando con la flecha verde una zona más hipodensa, suele ser periférica y suele alterar la morfología del riñón. Son como nódulos hipoicoicos periféricos que alteran esa morfología típica del riñón. Cuando realizamos un ATC, vemos que los restos nefrogénicos de los que hemos hablado son hipodensos. La flecha verde está marcando un nódulo hipodenso que nos habla de estos restos nefrogénicos. Tiene poco realce, como podéis ver en comparación el riñón de al lado, que lo vemos más blanco, con mayor atenuación. Vemos que brilla más, por así decirlo, y esto también es uno de los datos característicos que nos tiene que hacer pensar en una nefroblastomatosis. Aquí vemos las secuencias en resonancia. A la izquierda y con flechas rosas tenemos un T1, en el cual los nódulos de estos restos metanéfricos tienen una baja intensidad de señal. En el medio tenemos un T2, que vemos que siguen mostrando una baja intensidad de señal, sobre todo comparado con el riñón de al lado. Y en el lado izquierdo tenemos una secuencia también en T1, pero con contraste añadido, en la cual vemos como esos restos captan algo de contraste, pero bastante menos que el resto. Esto nos tiene que hacer pensar en una nefroblastomatosis. Este caso os lo enseño porque es un poco la evolución de este paciente, que fue la verdad que bastante bien y que suelen responder bastante bien. En el lado izquierdo vemos esos riñones antes de recibir quimioterapia y a la derecha después de recibirla. Como veis, los riñones de la derecha podrían pasar por prácticamente normales, mientras que en la izquierda vemos esas masas hipointensas que captan menos contraste, características de la nefroblastomatosis. Respecto al tratamiento de estos pacientes, es controvertido. Hay autores que defienden el hecho de un control radiológico estrecho, mientras que otros sí que deciden introducir quimioterapia. Normalmente este paciente en concreto se trató con vincristina y actinomicina, me parece. Continuamos con los tumores hepáticos. En este caso son ya de una frecuencia más baja, los vemos con menos frecuencia en comparación con el resto que hemos visto. Como veis, es un 1% de estos tumores. Característico la alteración en elevación de las enzimas, aunque pueden ser asintomáticos, aparecer con ictericia. Bueno, ya sabéis, cada paciente es un mundo. Los tipos, el más frecuente, las metástasis, pero no es un tumor primario. Normalmente las metástasis que vemos en el hígado proceden del neuroblastoma. El tumor primario más frecuente del hígado es el hepatoblastoma, que vamos a hablar aquí de él.
y es un tumor de origen embrionario, como la mayoría en los niños, tienen unas células ahí un poco inmaduras que están aprendiendo a cómo dividirse, entonces generan grandes masas, generan estos tumores. Proceden de estos hepatocitos que todavía no han madurado lo suficiente. Sabemos que es el tumor maligno primario más frecuente en menores de 4 años. Y la clínica, pues lo que hemos dicho, una masa abdominal elevada junto con la elevación de la alfa-fetoproteína, que se encuentra elevado en un 90% de estos cánceres. Entonces sí que nos puedes dar una pista ya, guiarnos un poco hacia lo que tenemos que buscar. Aquí vemos una ecografía. En el lado derecho os he señalado una masa de tejido blando, predominantemente ecogénica, y aunque no sean muy grandes, en general, como podéis ver, está bastante bien definida. Abajo os he puesto una línea verde que marca el hígado normal, ¿vale? Para que veáis esa diferencia. Vemos que hay una masa que tiende a ser un poco más hiper que el hígado y que la podemos decidir con cierta exactitud. En el lado derecho os he marcado con una línea roja unos puntos hiperecogénicos que nos hablan de calcificaciones, de estas calcificaciones tumores también que crecen rápido y que calcifican. Os he puesto también esta tomografía en la cual en el lado izquierdo vemos una ventana ósea para destacar esas zonas densas del cuerpo como son los huesos, y en este caso podéis ver unas calcificaciones en medio de una masa hipodensa que vemos mejor en el lado derecho, que es de partes blandas, y con áreas de necrosis que vemos esas zonas más hipodensas. Se observan calcificaciones así groseras hasta en el 40% de los casos. En la resonancia, el comportamiento, pues bueno, no va a ser de los más característicos, pero sí que tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos. En T1, generalmente, que es la del lado izquierdo, es hipointenso. La imagen del medio, señalado con flecha verde, es una T1 con gadolinio, que puede mostrar un realce heterogéneo. Unas áreas captan más y otras áreas captan menos. Tenemos que ir bien dirigidos, acordarnos del alfa-fetoproteína y tal para dar un diagnóstico más certero, aunque se biopsian. A la derecha tenemos un T2 con una visión coronal en el cual vemos generalmente es hiperintenso en comparación con el hígado que tiene al lado, y las áreas de necrosis y hemorragias, como hemos visto, son bastante comunes. La siguiente y de los últimos tumores que vamos a hablar ya, como os digo, no quiero que esto sea algo muy pesado y quiero que os vayáis con 4 conceptos clave y que repitáis y que os intereséis más, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de los tumores óseos. Simplemente aquí deciros que la clasificación, hay muchas clasificaciones, se puede dividir en función de la edad, en función del grupo histológico, en función de la localización. Bueno, pues la clasificación que se suele usar es la de la OMS, que los he puesto aquí abajo, y la clínica puede ser desde asintomática y verlo en una radiografía de forma incidental hasta una fractura patológica, que sea un dolor típico por la noche. Ahora veremos cuáles son un poco los principales. Os he puesto ahora aquí otro break, yo creo que es necesario, yo creo que nos ayuda, a mí me ayuda a centrarme un poco más, entonces voy a compartir con vosotros 2 cosas muy pequeñitas y seguimos ya y concluimos la charla, ¿vale? A mí siempre, no sé, el oído me gusta estudiarlo, pero siempre que vemos en los libros de anatomía los huesecillos del oído medio, pues claro, lo vemos a una escala mucho mayor y realmente no te haces una idea de cómo de pequeños son esos huesos hasta que los tienes delante. Os he puesto ahí una imagen de un dedo índice en el cual están los 3 huesos del oído medio, que como veis son súper pequeños, menos que una falange con diferencia. Ya son 3 milímetros y a mí me ha llamado la atención, y es que para lo pequeños que son funcionan de forma excelente. A mí siempre me ha sorprendido muchísimo este tema. Y otro tema que también siempre me ha sorprendido mucho es la capacidad que tienen los huesos de soportar presión, que bien está entramado ese tejido óseo como para soportar grandes cargas. Y digo, ¿cómo puedo mostrar un poco hasta qué punto son fuertes estas estructuras? Pues bien, he estado buscando información y bueno, hay diferencias, pero normalmente lo que más se ve es que una persona sana, con huesos sanos, aguanta hasta 130 veces el propio peso de la persona.
es una completa barbaridad. Entonces, asumiendo eso, un fémur, que es el hueso más fuerte y que más soporta la compresión de una persona de unos 75 kilos, aguantaría casi 10.000 kilos. Casi 10.000 kilos, que es una barbaridad, y puesto en algo que veamos por ahí, son 7 coches, ¿vale? En realidad son 6,5, pero bueno, 7 coches mola más porque es más impresionante. Entonces, lo quería compartir con vosotros porque al final la medicina es pasión, ¿no? Y saber de todo, yo creo que es importante para nuestros pacientes, y lo repetiré siempre, que hay que saber de medicina, que hay que saber de historia, de física y de todo. Entonces, por compartir un poco con vosotros todos estos temas. Bueno, nosotros vamos a seguir a lo nuestro. Vamos a hablar de los tumores óseos ya para acabar. Los diferenciaremos, no vamos a ver todos los que hay aquí, pero sí los principales, en benignos y en malignos. Empezaremos por los benignos. Os he puesto una imagen ahí que me encanta, que engloba las características radiológicas principales en radiografía, que es fundamental. La radiografía en hueso, así como en otros lados, no es tan útil. Bueno, en el abdomen, por ejemplo, una radiografía nos da un poco de información, pero a nivel óseo es súper importante, nos da muchísima información de cómo son las lesiones y cómo se comportan. Vamos a empezar por los tumores óseos benignos, en el cual destacamos el osteocondroma. Es el tumor óseo benigno más frecuente. Normalmente son niños menores de 10 años, que tiende a estabilizarse cuando se cierra la fisis al final. Normalmente lo encontramos en la metáfisis de los huesos largos, y esto al final tiene su explicación. En esta radiografía, que luego os he puesto la misma, pero también con otras pruebas, vemos una lesión de crecimiento exofítico a nivel del fémur distal, que la encontramos en la metáfisis, de hecho, que es muy sutil. Luego os lo enseño en la siguiente. Tiene una zona un poco más radiolucente que habla de cartílago, ¿no? Que eso es muy importante para esta lesión, y suele ser pediculado. Como podéis ver, está claramente pediculado y sube en dirección contraria a la articulación. Aquí os he puesto 3 imágenes, la imagen de antes, ahora con la flecha roja os he señalado, no sé si se verá, es que es complicado, ¿eh? Es la capa cartilaginosa, típica del osteocondroma. Tenemos que ver que esa capa sea menos de 2 centímetros, porque si no tendremos que pensar ya no en tanta benignidad. Vemos cómo suele ser pediculado, que lo es, y cómo se dirige en dirección contraria a la articulación. Al final, en esa zona se está produciendo el crecimiento, y claro, sale un poco por ahí y crece hacia arriba. A la derecha os he puesto una ecografía señalada con línea verde, esa capa externa cartilaginosa típica del osteocondroma, que luego tiene esa representación en resonancia magnética. En la imagen de la izquierda, señalado con la línea azul, vemos una imagen en T1, que es una señal hipointensa, frente a la hiperintensidad en T2, que esto nos habla pues de esa matriz cartilaginosa. A nivel fisiopatológico, los osteocondromas se consideran una neoplasia condroide, entonces son principalmente una parte de la placa de crecimiento que se separa, ¿no? Y entonces continúa creciendo un poco de forma independiente, crece hacia allí y nos da esta imagen característica pediculada. El siguiente que vamos a ver es el granuloma eosinófilo. Os he puesto el sinónimo porque hay veces que se lee como histiocytosis de células de Langerhans, y normalmente es en niños menores de 10 años. La mayoría se encuentran en el cráneo, como podéis ver ahí señalado con la flecha verde. A nivel fisiopatológico, pues tenemos una proliferación de células que generalmente provocan bastantes componentes inflamatorios o de células inflamatorias, que después producirán esas moléculas inflamatorias como las prostaglandinas. ¿Qué genera esto? Pues que el hueso se destruya en esa zona y veamos esas lesiones líticas típicas en sacabocados, y normalmente suelen ser solitarias. Os he puesto aquí diferentes imágenes del granuloma eosinófilo. Si empezamos por la izquierda, la flecha verde nos muestra esa lesión lítica en sacabocados, suelen ser solitarias o múltiples, como en este caso, que podemos ver también alguna lesión frontal, pero no tienen un borde esclerótico como otras lesiones. En la TC vemos una lesión lítica que ha erosionado ese hueso, y un pequeño aumento de partes blandas asociado. Os he puesto una resonancia, la parte de arriba es una T1 y la de abajo es otra T1, pero con contraste. Arriba vemos que es típicamente hipointenso, y abajo tiene esa captación de contraste, y vemos también como esa destrucción ósea.
El osteoma osteoide, os he puesto, ¿veis? El fondo es la única diapositiva que tiene el fondo diferente. Y esto es porque, bueno, por la mnemotécnica de eso, ¿no? Bueno, que os acordéis un poco de un cielo, bueno, una noche con un nido en medio, hay un árbol con un nido con los pájaros. ¿Por qué? Porque el osteoma osteoide como clínica da un dolor típicamente nocturno. Y en imagen lo veremos como unos nidus que os enseñaré ahora. El concepto es que es un tumor benigno que es formador de hueso y con una zona más radiolucente en su interior, aunque suele tener una zona puntiforme que es el nidus. Afecta más a varones en una proporción más o menos 4:1 y la media de edad está entre 10 y los 20 años. A nivel fisiopatológico, este nidus es el proceso neoplásico que se forma por vasos, por osteoblastos, por osteoides que van a liberar una serie de células inflamatorias como son las prostaglandinas, y esta es una razón por la que típicamente calma con AINES mediada por la ciclooxigenasa 1 y 2. Estos dolores nocturnos típicamente, ahora con aspirina que no se suele dar a niños, pero con antiinflamatorios no esteroideos, la verdad sí típicamente calman, ¿no? Y esto nos tiene que hacer pensar en una lesión de estas características como osteoma osteoide. Localización, huesos largos, típicamente fémur proximal. Aquí os he puesto una tomografía señalada con la flecha verde. Vemos una lesión radiolúcida, ¿no? Redondeada, con una zona interna hipo, que es el nidus. Vemos que los bordes son esclerosos y que en la región, localizada en este caso en la región proximal de la diáfisis femoral. El TAC es de elección, la radiografía nos da muchísima información, el TAC lo vemos un poco mejor, pero con la radiografía muchas veces se puede hacer el diagnóstico, aunque después se hace un escáner por una planificación quirúrgica. La resonancia no es muy útil porque sobreestima, sobre todo por el edema medular que genera. Como podéis ver, en el lado señalado con una flecha roja vemos que la lesión ya invade a nivel medular y invade que tiene repercusión medular generando edema. Entonces nos puede hacer pensar en una lesión maligna o más maligna cuando no lo es. Pasamos al osteosarcoma, ya solo nos quedan dos, osteosarcoma y sarcoma de Ewing. Del osteosarcoma, mundialmente conocido, es el tumor maligno formador de hueso. El más frecuente en niños comprendidos en edades entre 10 y 20 años. Es raro verlo en mayores de 20 años, pero hay veces que se ven. Esto, la fisiopatología se basa en que los centros de osificación se cierran o se inactivan y entonces la proliferación no es masiva. La localización típica, metáfisis de huesos largos. La fémur, una vez más, es más frecuente. Os enseño aquí las diferentes formas que podemos ver, ya no solo el osteosarcoma, cualquier lesión ósea que tenga características malignas, ¿verdad? Que el osteosarcoma siempre se ha puesto como referencia, pero cualquier lesión de estas no nos hace pensar que sea un osteosarcoma siempre, pero sí nos hace pensar que sea maligno. Entonces esto yo creo que es de las cosas más importantes. La flecha verde, os he puesto una reacción perióstica característica maligna, que es el triángulo de Codman, ese arrancamiento un poco de la cortical que vemos que asocia a esa forma triangular que es muy característica de una lesión maligna. También vemos como el hueso tiene esas características óseas así más hipo, como ya apolillado, como algo no nos gusta. En la flecha azul señala que es en la imagen del medio una imagen en sacabocados, que también nos tiene que hacer pensar en malignidad. Y ya vemos el típico sol naciente, esa reacción perióstica con esos rayos solares que con aumento de partes blandas que nos habla pues, de malignidad. Hay veces que las metástasis que producen estos tumores tienen calcificaciones, entonces también buscar, ahora creo que después os he puesto una imagen para enseñároslo. Os he puesto una resonancia, bueno, una placa en el lado izquierdo que vemos esas imágenes sacabocados y luego la representación en resonancia, ¿vale? Es importante la resonancia a nivel de la estadificación local, pero es importante, igual que en el otro, no medirlo, no fiarnos mucho de la T2. La T2 marca mucho el líquido, entonces podemos también sobreestimar, sobre todo en la T1, que es la imagen del medio,
que una lesión normalmente isointensa, pues es una señal intermedia en tejido blando y que no está mineralizado, ¿vale? Tiene áreas periféricas un poco más hipointensas que son componentes ya algo más mineralizados, pero la lesión en sí no lo es. En la derecha es un T2, pero como os he dicho, normalmente sobreestima, entonces suelen ser lesiones para medir más el edema óseo. Aquí os he puesto, bueno, lo que os he dicho, el osteosarcoma a veces da metástasis calcificadas. Entonces vemos como aquí en ese pulmón vemos dos nódulos, ¿no? Uno a nivel basal derecho y otro apical izquierdo que tiene calcio. Entonces tendríamos que buscar pues un tumor. Bueno, habría que buscar varias cosas, pero una de las posibilidades es el osteosarcoma y la gammagrafía, que actualmente se suele usar más el PECTAC, también nos da información de si hay un metabolismo ahí. Actualmente sí que se usa más el PECTAC porque luego la respuesta a la quimioterapia la podemos cuantificar con los compañeros de nuclear con la SUF. Ya para hablar del último tumor óseo, y ya os dejo tranquilos que, como os digo, no quiero que esto se alargue más. Ya vamos a hablar del sarcoma de Ewing, que es el tumor maligno destructor. Al contrario que el osteosarcoma es formador, este es osteodestructor. Es el segundo tumor óseo maligno más frecuente y que también entre los 10 y los 20 años con una localización típica de metafisis de los huesos largos. A nivel fisiopatológico son pequeñas células primitivas que están muy relacionadas con estos tumores blandos. Por eso, como ahora veréis en las imágenes que he puesto, tiende a hacer unos grandes crecimientos de tejidos blandos que nos tiene que hacer pensar en este tipo de tumor. Atraviesan la cavidad, salen de esta cavidad medular hacia los canales de Hades, que os señala una imagen arriba con una flecha rosa, para que veáis por dónde salen estos y se invaden. Aquí os dejo la imagen, el sarcoma de Ewing. Una vez más, es una reacción perióstica lo que tiene y lo que señalo con la línea verde en capas de cebolla, que es otra de las malignas. ¿Nos habla de sarcoma de Ewing siempre? No, pero sí que tenemos que conocerla y saber que es maligno y que genera una reacción perióstica que no debería estar. Para ampliar su estudio, por supuesto, la flecha roja es una radiolucencia, que la vemos ahí a nivel distal del fémur, y que nos habla de que hay una lesión ahí lítica o que eso hay que estudiarlo. En la segunda podemos ver un aumento con flechas rojas de partes blandas muy característico de este tipo de tumor con una reacción perióstica, y en la resonancia, en este es un caso, es un T1 con gadolinio y saturación grasa, es en la que vemos esa reacción perióstica con el aumento de partes blandas asociada. Bueno, al final todos los tumores óseos en general se biopsian, pero tener una información, pues saber hasta dónde llega, lo que invade, es fundamental. Y ya estamos, os voy a contar unas conclusiones ya para acabar y con esto habremos terminado. Decir que la supervivencia global de los tumores infantiles ha ido mejorando a lo largo de los años, que la neoplasia más frecuente en la infancia es la leucemia, y en concreto la mieloblástica aguda. Ante un linfoma es muy importante la TC para esta edificación y es muy importante meter siempre el linfoma en nuestro diagnóstico diferencial porque se puede comportar de mil maneras. Entonces, ante algo que no nos encaje del todo, pensar en linfoma. No realizar una TC ante una sospecha de retinoblastoma. El tumor de Wilms es la neoplasia sólida en la infancia con mayor tasa de curación, lo cual es algo muy positivo. Y como os he dicho ahora mismo, es muy importante conocer las características malignas de los tumores óseos. No es tan importante saber en concreto qué es, pero saber que es algo malo es fundamental. Y la RX, la radiografía simple, nos da mucha información sobre cómo está ese hueso. Nada, aquí simplemente os dejo un poco de información sobre el máster de AMIR, del cual también formo parte, y también tendremos charlas, hablaremos un poco de la radiología y de todos estos conceptos que a nosotros nos encanta mostraros, y así podremos profundizar un poco en las patologías, ¿vale? Os dejo un poco de información y para que tengáis acceso si queréis algo, ¿vale? Nada, yo por mi parte aquí terminamos. Estoy encantado de poder compartir todos estos conceptos radiológicos y no radiológicos con vosotros y que por lo menos os podéis llevar algo útil a casa. Un saludo a todos y nos vemos. Muchas gracias, David. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacerle algún comentario, algo. Vale, pues nada. David, muchísimas gracias por tu participación como siempre. No os preocupéis, os haremos llegar el vídeo al correo electrónico y tendréis toda la información disponible a la menor brevedad posible. Como siempre, David,
Encantada, de verdad. Muchísimas gracias por el esfuerzo, muchísimas gracias por la dedicación y muchas gracias por esta lección de radiología en el diagnóstico del cáncer, de verdad. Nada, a ti, Maika, muchísimas gracias y yo encantado, ya lo sabes. Un saludito a todos, que tengáis buena tarde. Hasta luego a todos. Hasta luego. Adiós.